Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Nos vamos hacia el continente asiático. Uno de los modelos de democracia en Asia es Corea del Sur. Después de 3 años de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el norte el comunismo ha hecho que sea una potencia militar, pero en lo económico muy mal. Mientras que en el sur hay desarrollo económico, hay democracia, hay derechos humanos, separación de poderes. Y hemos visto cómo el pueblo coreano, con esa educación tan extraordinaria, donde le dedican todo a la educación y a la cultura, políticamente también tiene una democracia cognitiva, más allá de la participativa y de la diplomacia representativa, es el hecho de que el pueblo tiene conciencia de lo que pasa. Vimos cómo en las calles las manifestaciones hicieron que el presidente, que quería abusar del poder al querer invalidar el Parlamento, salieron tranquilos a las calles a pedir cambio y sobre todo a la renuncia que finalmente la accedió. Por eso hoy el Parlamento de Corea del Sur decidió destituir al presidente Son-yuk por su fallo atento de golpe de Estado y por querer sobrepasar el Parlamento y además en una actitud arbitraria de desconocer la legislación que es fundamental en la Constitución coreana y dentro del derecho internacional. La democracia sigue ganando en Corea frente a otros intentos en el mundo de quitar esa representatividad y sobre todo en la defensa del derecho nacional e internacional. Veamos. El Parlamento de Corea del Sur destituyó el sábado al presidente Yoon Suk-yeol por su fallido intento de instaurar la ley marcial. 투표 결과를 말씀드리겠습니다. Me gustaría anunciar los resultados de la votación. 탄핵 소추 La moción para destituir al presidente Yoon Suk-yeol recibió 204 votos a favor y 85 votos en contra, de un total de 300 votos emitidos. 부 85표, Con 3 abstenciones y 8 votos nulos, la declaro aprobada. 무효 8표로서 가결되었음을 선포합니다. Así anunció la presidencia de la Cámara esta nueva moción de censura, exitosa tras una primera presentada por la oposición el 7 de diciembre que no prosperó. Al menos 200.000 manifestantes, según la policía, se congregaron ante el Parlamento a la espera del resultado y estallaron de júbilo al conocerlo. En otro punto de la capital, Seúl, unas 30.000 personas se concentraron en apoyo al mandatario. El presidente destituido llamó a poner fin a la política de los excesos y la confrontación en un discurso televisado. 저는 지금 잠시 멈춰 서지만 지난 2년 반 Aunque ahora debo hacerme a un lado por un tiempo, el viaje hacia el futuro que he recorrido con el pueblo durante los últimos 2 años y medio nunca debe detenerse, nunca me rendiré. 저는 결코 포기하지 않겠습니다. El presidente Yoon, de 63 años y con bajas cotas de popularidad, sorprendió al país al anunciar la imposición de la ley marcial la noche del 3 de diciembre y al enviar al ejército al Parlamento para impedir que los diputados pudieran reunirse. El mandatario, enfrascado en una pugna con la oposición en torno a los presupuestos, acusó a sus rivales políticos de comportarse como fuerzas antiestatales y dijo que buscó con esta medida extrema proteger al país de las amenazas del régimen comunista de Corea del Norte. Yoon queda ahora suspendido a la espera de que la Corte Constitucional valide o no su destitución. Para hacerlo dispone de 180 días. Si la Corte confirma su destitución, Yoon Suk-yeol será el segundo presidente de la historia de Corea del Sur en terminar así, tras el caso de la dirigente Park Geun-hye en 2017. El primer ministro Han Duck-soo asumirá como presidente interino del país y prometió ejercer una gobernanza estable. Durante 3 años me desempeñé como embajador de Venezuela en Corea del Sur y pude conocer el pensamiento oriental, sobre todo el budismo, el taoísmo y la influencia que tiene la democracia nueva, con un sentido comunitario y además con una conciencia plena de que tiene que ser la democracia, el pluralismo y la justicia social. Hoy Corea es una de las grandes economías del mundo, a pesar de la guerra fratricida del 50 al 53 y a pesar de la amenaza permanente de Corea del Norte. Claro, cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de Europa y ahora con las democracias occidentales en general. Es un modelo en el mundo oriental de democracia, de participación y de importancia que tiene el derecho comunitario y la vida comunitaria, porque allí es más importante el grupo que el individuo. El presidente de Corea pues ya no está más en el poder, hay una transición democrática como está ocurriendo en Siria, pero tenemos que referirnos también a nuestro continente, donde además los cambios políticos han sido en democracia y dentro de la izquierda o la derecha, los que llegan al poder, respetan las normas constitucionales. Precisamente al referirnos a Brasil, hay que ver la importancia que tiene, lo vimos en el grupo de los 20, de las grandes economías del mundo, y la importancia de Lula en todos estos procesos, especialmente con el BRIC. Y aquí en el programa hemos insistido muchas veces de la importancia que tiene la enfermedad y el poder, y cómo Lula ha sido franco y abierto, siempre que ha tenido operaciones médicas, lo ha dicho sin ninguna ambaga, y eso evita que hayan especulaciones como otros presidentes, que inclusive cuando mueren los ocultan para que el pueblo no sepa qué ha pasado. Lula en varias intervenciones médicas ha dicho
públicamente que quiere que el pueblo se entere. Incluso ha propuesto que los candidatos presidenciales tengan también un examen no solamente psicológico, sino fisiológico, para ver qué potencialidad tiene como presidentes al manejar un país. Por eso, cuando hablamos de Lula da Silva, ayer recibió de alta y abandonó el hospital en Sao Paulo, donde convalecía, fue operado el martes de una emergencia por una hemorragia intracraneal, producto de una caída en el hogar, creo que en la bañera, y había tenido varias manifestaciones de problemas frente al cerebro. Sin embargo, consistentemente lo intervinieron en el hospital de origen sirio, precisamente en Monsaí, y allí logró recuperarse y seguirá gobernando. Ya ha dicho que no quiere ser presidente, pero si hay que ganarle al oponente de extrema derecha, él podría poner su nombre, aunque quisiera un relevo generacional, y es lo que debe hacer la democracia, la alternabilidad. Veamos la nota. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recibió el alta y abandonó el domingo el hospital de Sao Paulo, donde convalecía desde que fue operado el martes de emergencia por una hemorragia intracraneal. El líder brasileño, conocido por su ritmo frenético de trabajo, irrumpió sin aviso en la rueda de prensa de los médicos. Estoy tranquilo, me siento bien. Saben que reclamo el derecho a vivir hasta los 120 años. Lula fue operado con éxito el martes en Sao Paulo por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses, cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después debió someterse a una nueva intervención complementaria, prevista en el protocolo médico, para minimizar el riesgo de nuevos sangramientos. El mandatario podrá retomar sus actividades, aunque los próximos 15 días serán de más cuidado, según los médicos que lo atendieron. Ahora vuelvo a casa, tranquilo, seguro de que estoy curado y que solo tengo que cuidarme. Lula deberá seguir en casa en Sao Paulo hasta el jueves, cuando se someterá a nuevos exámenes. Luego podrá volver a Brasilia y continuar su agenda de compromisos. Ojalá pudiéramos, como Lula, vivir hasta los 120 años y sobre todo un hombre como él, sembrando democracia, ha hecho modificaciones extraordinarias. Y como decíamos, les recomiendo un libro, escribí hace unos años, que se llama El Cisne Negro, y decía allí, citaba a Phil Owens, un internacional médico que habla de la enfermedad y el poder, donde dice que muchas veces las enfermedades se ocultan y el pueblo necesita claridad. Por eso Lula ha insistido en decir lo que siente y cómo ha estado, y además en constante movimiento ante la prensa pública, porque el poder muchas veces se enferma o llegan locos al poder, o en el poder se ven locos, como dice el libro de Zapatero, un francés que acaba de publicar un libro, Estos locos que nos gobiernan. Y además de muchos libros, como también en América Latina se habla de una situación de presidentes que no quieren dejar el poder, sino permanecer de la derecha y la izquierda. Siempre ha pasado eso en el continente. Ojalá que fuera como en Europa, la transición de partidos comunistas, socialistas o de derecha, respetando el resultado y siguiendo en el debate, como pasa en España, de la derecha a la izquierda o la izquierda a la derecha. Y así debe ser en América Latina, que está madurando los procesos, como las últimas elecciones de Uruguay y en el de México, donde estaremos la próxima semana precisamente en un Congreso Internacional de los Verdes. En cuanto al libro del Cisne Negro y la enfermedad y el poder, pueden verlo en Amazon, y allí hay una descripción, un análisis de esta situación del poder y de la enfermedad. Y hoy, al tratar el editorial de siempre, tenemos que insistir en el tema de Siria, porque están buscando un modelo de unidad, de cooperación. Cayó un gobierno de más de 40 años en el poder de una familia y la gente quiere cambios, pero también quieren evitar visiones extremistas del Islam y volver a lo que son la vida de los cristianos, que son numerosos en Siria, pero también los judíos que quedan, y los musulmanes, tanto chiitas como sunitas, puedan convivir, porque Siria es un país eminentemente sunita, de mayoría de interpretación del Islam, mientras que el gobierno es alawita, de origen chiita, y eso también tiene una dificultad, porque la mayoría del pueblo quería también manejar sus asuntos, pero en democracia que tenían cuando llegó el presidente Bachar al comienzo, sin embargo se desvió y vienen estas situaciones de cambio de gobierno, en nuestro caso por la vía electoral, como es el caso de México, Uruguay, o el mismo caso de Brasil. Sin embargo, también las revoluciones, como fue la revolución de los claveles en Portugal, o también las revoluciones en el mundo árabe, con la primavera árabe, llevaron por delante a Mubarak en Egipto, se llevaron al presidente Gaddafi en Libia e incluso al presidente Ben Ali. Pero quieren la gente nuevos cambios, siempre en democracia y en justicia. Por eso el editorial de hoy y después con las entrevistas de siempre. Como en todo régimen que cambia y todo sistema político, cuando hay alternabilidad, ya sea por la democracia y por los votos,
o como en situaciones de la de Siria por una revolución popular, y así ha ocurrido en muchos países del mundo, en África, en América Latina, menos en Europa, donde los gobiernos son democráticos, establecidos. Después de 1945 en Europa, todo ha sido por cambios democráticos dentro del concepto del Estado social y de derecho. Sin embargo, en los países del tercer mundo siempre tenemos irrupciones en la política o cambios de modelo. Por eso es importante señalar que en el caso de Siria hay que marcarlo en lo que fue la primavera árabe en los años 2010 y 2011, que revolucionó todo el Medio Oriente. Y al norte de África, especialmente los jóvenes y las mujeres, los intelectuales reclamaban en las calles, en los campos, un cambio de régimen hacia un Estado democrático. Efectivamente lo lograron en Egipto, en Libia y en Túnez. En Damasco fue imposible el cambio de gobierno por el estricto control que por varias décadas venía manteniendo una familia sustentada en la fuerza militar y con el apoyo restricto de la minoría alawita y el respaldo permanente de Rusia e Irán en lo internacional. La mayoría del pueblo sirio es sunita y solo Irak e Irán en la región son chiitas. El arco chiita se extendía en su población mayoritaria en Irán e Irak y una fuerza importante en el Líbano con el Hezbollah, y el control del gobierno del presidente Bashar al-Assad, de orientación alawita, muy cercano al chiismo, y el apoyo fue permanente en ese arco chiita que existía. Desde el 2011 comenzó a desmoronarse el gobierno de Bashar al-Assad. Así comenzó el comienzo del fin del régimen sirio. Y el pasado domingo, después de 13 años de guerra civil, con el apoyo de Rusia e Irán, pero cuestionado por la Liga Árabe y por Turquía, ahora vencedora en este conflicto, el territorio de todo el país está en manos de una coalición de fuerzas de oposición, desde grupos liberales, socialistas, hasta los herederos de Al-Qaeda y del ISIS, que preocupan por el futuro que puedan tener, aunque han prometido convivencia, respeto a las ideologías y a las religiones. Hoy parece que en Siria y en toda la región del Oriente Medio, todo va a ser distinto y va a incidir en la geopolítica mundial y regional. El caso de Siria incide en todas las políticas exteriores de los estados, y lo vemos ya en la Asamblea General de Naciones Unidas y en los nuevos representantes que está nombrando el gobierno sirio, incluso nuevo embajador para Venezuela. Y el presidente sirio que fue del país huyó, protegiendo a su familia, y pidió refugio en Rusia. Hace más de 10 años, esa primavera árabe que derrocó al presidente autoritario del Cairo, Hosni Mubarak, y se llevó por delante al presidente de Túnez, Ben Ali, y especialmente el que parecía invencible y a quien conocimos personalmente y entrevistamos, el coronel Muammar Gaddafi, con 40 años ininterrumpidos en el poder. Afortunadamente, en Túnez hay una democracia que funciona con separación de poderes y de origen laico frente al gobierno religioso, mientras que en Libia todavía el desorden y el desastre obliga a una nueva democracia. Por eso hay ya nueva embajada de Libia en Venezuela, y seguramente habrá una nueva embajada de Siria en Venezuela también. En mi caso, como embajador de Venezuela en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Libia, y en mi contacto con universitarios e intelectuales europeos, pero también en el Medio Oriente, supe constatar en esos pueblos la necesidad de reformar el Islam tradicional y adaptar el Corán a los nuevos tiempos.